nosotros de que tenemos una surgencia. ¿Sí? Recuerden que el pozo nos habla y nos va dando pautas, nos va dando señales. Y si nosotros sabemos responder o no sabemos reconocerla, vamos a tener problemas, vamos a tener un descontrol, ¿no? Vamos a ver qué es una surgencia y cuál es la diferencia entre una surgencia y un blockout, o sea, un descontrol, ¿no? También vamos a ver cuáles son los procedimientos que tenemos que hacer cuando tenemos una surgencia. Hay una serie de procedimientos para poder controlar, ¿sí? Y poder realizar o sea, hay varios procedimientos que nos ayudan a hacer el procedimiento de control del pozo, ¿sí? Vamos a ver distintos métodos que tenemos para ahogarlo al pozo, ¿sí? Tenemos un método que es del perforador, el otro método del esperidensifique, ¿sí? Esos dos métodos vamos a ver nosotros, ¿sí? Y cómo, en qué consiste cada método. Bueno, acá habla de método concurrente, sin embargo, el método concurrente lo vamos a comentar nada más, ¿sí? Aquí en los métodos vamos a aprender a hacer unas planillas que se hacen, ¿sí? Para controlar el desplazamiento del lodo. O sea, cuando lo vamos ahogando, ¿no? Y bueno, estos son los problemas que tenemos, ¿sí? Bien. Para hacer un repaso, habíamos visto el otro día, ¿sí? Que generalmente nosotros cuando perforamos un pozo, o mejor dicho, generalmente los depósitos de petróleo, ¿dónde están ubicados? O sea, yo puedo perforar un pozo en cualquier lugar, chicos. No, profe. ¿Sí? No, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo habíamos dicho que, ¿se acuerdan cuando hicimos la introducción de Perforaciones 1? Habíamos hablado de las formas de ubicar un yacimiento, ¿sí? ¿Cómo hacíamos? ¿En base a qué determinabas dónde había petróleo, dónde había gas? ¿Pueden ser los registros geológicos, ¿Se profe? acuerdan? Sí, ¿cómo se llama esos registros? Mediante estudios sísmicos, ¿cierto? Sísmica reflexión se hace, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan cómo trabaja cómo se mueve el murciélago? ¿Sí? Usa sus radares, ¿cierto? Entonces, nosotros para ubicar esto, recuerden que generábamos un sismo un artificial en superficie, ¿sí? ¿Y qué hacíamos? Generamos el sismo y ¿qué medíamos nosotros? La velocidad de la onda, cómo se transmitía a través de los distintos terrenos. Y en función de esa velocidad, nosotros podíamos determinar qué teníamos abajo, ¿sí? Por ejemplo, la onda sísmica no se va a transmitir a la misma velocidad por unas lutitas o a través de un medio poroso, ¿sí? Entonces, en función de la velocidad, ¿sí? Recuerden, velocidad es igual a espacio sobre tiempo. Nosotros podíamos hacer un mapa
del subsuelo, ¿sí? Entonces, analizando eso, los geólogos construían un mapa. Y los geólogos dicen que podemos encontrar petróleo en cierto tipo de estructura, como por ejemplo en los anticlinales, ¿sí? En las fallas normales, ¿sí? Hay también algunas trampas, todo esto se llama trampas, trampas de petróleo, ¿no? Hay trampas estratigráficas, trampas normales, trampas inversas, ¿sí? Y para que se genere el petróleo, ¿qué es lo que necesitamos? Digamos, para que se acumule primero el petróleo. ¿Qué creen que necesitamos? La materia prima, ¿sí? Ah, ¿Qué es lo que necesitamos? ¿Sí? roca Una roca reservorio, ¿puede madre, ser? ¿sí? Una roca madre primero, o sea, que nos dé el producto, o sea, que nos dé el petróleo o nos dé la materia orgánica para que luego se forme el petróleo, ¿sí? Recuerden que el petróleo se forma en determinadas condiciones de presión y temperatura, ¿no? Entonces, bien, para que se generen estos depósitos, primero necesitamos una roca madre, una roca que nos genere la materia orgánica. Luego, ¿qué necesitamos? Una roca reservorio. Una roca reservorio. ¿Para qué? Para que ahí se almacene, migre todo el petróleo. Y de ahí, para que no se vaya a otro lugar, ¿qué necesitábamos? La roca sello. Una roca sello, ¿sí? Fíjense que en todas digamos, las formaciones que contienen hidrocarburos, ¿sí? Las trampas, tienen una roca sello. Fíjense, la roca, aquí en este caso de una falla normal, ¿sí? Tenemos que la roca madre me sirve de sello también acá, ¿sí? Y acá tenemos, fíjense, lutitas. ¿El petróleo dónde se almacena, chicos? Acá se puede ver. ¿Dónde se almacena el petróleo, el gas? ¿En qué tipo de rocas? ¿Qué características tienen esas rocas? Permeabilidad y porosidad. ¿Cómo tienen que ser? Tienen que ser porosas y permeables, ¿no es cierto? Eso le va a permitir que depositarse y poder comunicarse. Entonces, recuerden esto, una roca sello, que generalmente son las lutitas, una roca que sea porosa y permeable, ¿sí? Y otra roca que nos genere todo el producto, la materia prima, ¿no? Bien, también están asociados, digamos, a las trampas de petróleo, los domos salinos, ¿sí? De hecho, el primer blockout que tuvimos en el mundo, que fue en 1901, ¿sí? En Texas, se dio gracias a una formación que estaba en un domo salino, a los 1000 pies, o sea, como 300 metros más o menos. Ahí se observó por primera vez un blockout, ¿sí? Un descontrol. Bien. Bien, ahora, las presiones, vamos a hacer un repaso rápido qué tipo de presiones tenemos en el fondo. ¿Sí? Las presiones en el fondo del pozo pueden ser presiones normales, presiones anormales y subnormales. Presiones anormales, presión de formación normal, vamos a considerar aquella presión que tiene el fluido de formación
que es equivalente a la presión ¿de quién? Del agua, fluido nativo del agua. Y vamos a considerarlo por medio de gradiente de presión. Vamos a decir que una presión normal tiene un gradiente de presión de 0,433 psi por pies. ¿Sí? ¿Y qué es la presión de formación? Vamos a decir que la presión de formación es la presión dentro de los espacios porosos de la roca. ¿Sí? O sea, la presión que tiene los líquidos que tienen dentro, o sea, que tienen los poros. Ahora, hay una presión litostática, ¿sí? Que la presión litostática se refiere a la presión ejercida por todo el material de roca que, ¿no? Y la presión de formación es la presión que tienen los líquidos de los poros. Ahora, cuando esos líquidos, esos poros, por alguna razón aumenta, digamos, la presión litostática, ya el peso no va a aguantar los poros, sino los líquidos que están contenidos en los poros. Ahí es donde se va a generar una presión anormal, ¿sí? Y nosotros vamos a considerar presión anormal cuando sea mayor del gradiente de presión del agua, 0,465, ¿sí? Si usted, ¿cómo consigo este valor? Es un gradiente de presión del agua, o sea que, como en el gradiente de presión, yo multiplico la densidad del agua, ¿por qué? Por el factor de conversión, ¿sí? 0,052, y me va a dar esto. A ver, multipliquen 8,33, que es la densidad del agua, por el factor de conversión, y le va a dar ese valor. Entonces, vamos a considerar nosotros que una presión normal es de 0,433 psi hasta 0,465. Esa es una presión normal. Ese es el gradiente de presión. Ahora, si es mayor a 0,465, ya es una presión anormal. Si es menor a 0,433, es una presión subnormal. ¿Sí? Bien. Aquí en la zona, en el norte, nosotros tenemos generalmente en el área de San Pedrito, de Macueta, de Campo Durán, tenemos generalmente este tipo de formaciones, anticlinales. Recuerden que estamos en una zona de faja plegada y corrida, ¿no? Si se acuerdan un poquito de tectónica de placas, ¿sí? Entonces tenemos muchos anticlinales y también tenemos muchas fallas, porque es como escamas esta parte. Esta parte de la sierra, digamos, ¿sí? Entonces tenemos muchas formaciones falladas. Por ejemplo, todo lo que es Campo Durán, hay muchas formaciones, la formación Tupambi, en varias partes hay muchas fallas, ¿sí? Bien. ¿Alguna pregunta respecto a eso, chicos? No, profe. Bien, ahora vamos a entrar a ver lo que es el control de surgencia. Quiero que sepan que nosotros vamos a usar como material bibliográfico el libro de Well Control y además nos vamos a remitir a las normas API estándar 53. Antes era regla práctica, ahora se ha hecho estándar. Entonces, cualquier cosa que nosotros queramos averiguar de lo que es el equipo de control de surgencia, lo vemos en esta norma. La norma RP16A también habla del equipo de control de surgencias. Entonces, cualquier cosa que queramos, tengamos dudas, podemos buscar en la RP53 o si no, en la API RP16A. ¿Sí?
Bien. Aquí, bueno, vuelvo a repetir lo del API porque es importante que ustedes sepan, o sea, en el API ustedes tienen las especificaciones de, por ejemplo, qué equipo usar cuando estamos a tal profundidad, cuando tenemos determinadas presiones, qué tipo de BOPs, como mínimo tenemos que tener, ¿sí? Qué equipo de golpeadores, ¿sí? Todas esas recomendaciones nos da la API, el API, ¿sí? Bien, lo que ven ustedes, ¿qué es? ¿Qué están viendo ustedes ahora, chicos? Un blockout. Un blockout. ¿Qué es un blockout? Un descontrol. Exactamente. Ya cuando no podés hacer nada, ya es difícil, les digo, chicos, es difícil estar en un pozo y que todo empiece a temblar, ¿sí? Empezó a correr uno y los otros por gravedad lo siguen, ¿no? Empieza a temblar todo y sabes que te podés morir ahí y es muy difícil, pero para eso tenemos que estar preparados. Ahora ustedes lo ven de afuera, pero cuando les toque estar va a ser diferente. Pero para ese momento se tienen que preparar, ¿sí? Si ustedes saben manejar las cosas, no van a llegar a eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque un blockout es, digamos, cuando vos no reconoces las urgencias, se convierte en un blockout. Y ahí ya no podés hacer nada, ¿sí? Bien, una surgencia, si ustedes quieren buscar material en inglés, también le dicen kit o patada, ¿sí? Bueno, hemos dicho que vamos a ver el concepto, las causas, los síntomas, qué equipo tenemos, ¿sí? Importante que conozcamos y qué procedimientos vamos a usar para cerrar el pozo. Los métodos de ahogo, planillas, ¿sí? ¿Alguna pregunta, chicos? Uy. Imagínense, chicos, perforando nosotros, ¿sí? ¿Pueden ver el video, chicos? Sí, profe. Bien. Estamos perforando y atravesamos una formación productiva. Pueden suceder dos cosas. Una, que nosotros reaccionemos a tiempo y derivemos las urgencias donde controlemos unas urgencias, ¿sí? Y mandemos a nuestro quemador. O no detectarla y podemos tener un blockout, ¿sí? Son dos cosas. Y nosotros vamos a aprender ahora a detectarla, ¿sí? Bien, ahora, ¿qué podemos decir de una surgencia? Con lo que hemos visto, podemos decir que una surgencia, ¿qué es?
Cuando ingresa fluido de formación al pozo. ¿Es, es algo deseado o sucede y ya está? Es ¿Es un algo que improviso. vos querés? Es improvisto, ¿sí? Es no voluntario, ¿sí? Eso es lo que es una surgencia, ¿sí? Cuando hay entrada de fluido de formación hacia el pozo, ¿sí? Ahora, ¿cuándo sucede eso? Nosotros tenemos dos barreras para el control de formación, ¿sí? ¿Cuáles eran las barreras, chicos? ¿Se acuerdan? La barrera primaria, que era el lodo, y la barrera Sí, secundaria, que era la BOP. bien, bien, señorita. En realidad, no solo la BOP, sino todo el equipo de control de surgencia, ¿sí? O sea, BOP, shock manifold, golpeador, ¿sí? Todo eso incluye. Entonces, está muy claro eso, ¿no? Dos barreras, una primaria y una secundaria. Ahora, cuando nosotros controlamos la presión de formación con nuestro fluido de perforación, ¿cierto? ¿Cómo tiene que ser nuestro fluido de perforación? ¿Cómo tiene que ser la presión hidrostática que genera nuestro lodo respecto a la presión de formación? Ligeramente mayor a la presión de formación. Bien, igual o ligeramente mayor. Muy bien, ¿por qué? Porque si nosotros tenemos que va a ser menor, ¿qué va a suceder? Va a ingresar fluido de la formación. Exactamente. Y si nosotros, bueno, decimos, para que no ingrese le metemos mucha densidad, ¿qué va a pasar? Va a romper la formación, la va a fracturar y Podemos fracturarla, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que nuestra presión hidrostática debe ser ligera, igual o ligeramente mayor a la presión de formación. ¿Estamos? Bien. Ahora, nosotros sabemos que la presión hidrostática, ¿a qué es igual, chicos? A la densidad por la profundidad por el factor de conversión. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que nuestros valores, digamos, los parámetros que pueden variar mi densidad, ¿cuáles son? ¿El factor de conversión va a variar? no, No. ¿Qué va a variar? ¿Puede variar la profundidad o la altura que le decimos? sí, Si varía la profundidad, ¿qué me va a variar? la presión hidrostática, La presión. Ahora, si me varía la densidad, ¿qué me va a variar? la presión hidrostática. La presión hidrostática. Bien. O sea que estos dos parámetros son los que me van a determinar mi presión hidrostática. Si me varía mi densidad, me va a variar la presión. Si me varía la altura o la profundidad del fluido, me va a variar la presión hidrostática. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las causas de una surgencia? ¿Sí? Por supuesto que va a estar asociado a estos dos parámetros, ¿sí? Y veamos. Densidad insuficiente del lodo. Generalmente puede estar asociado, por ejemplo, a cuándo podemos bajar la densidad de mi circuito hidráulico. O sea, en las piletas, por ejemplo, ¿cuándo puede bajar la densidad? Y eso ha pasado. Generalmente, antes las piletas eran sin techo, ¿sí? Eran rejilla nada más.
Entonces, por ahí mucha lluvia, como en la zona nuestra, por ejemplo, te podría alterar la densidad. O generalmente, por mal manejo de las piletas, por ejemplo, que un enganchador sin querer haya abierto el agua y esté entrando lodo a mi pileta de succión, como que ha sucedido, ¿no? Y sin querer disminuyó la densidad del lodo y se fue al pozo, bombearon al pozo ese lodo. Y da la casualidad que justo estamos en una formación productiva. Entonces, al disminuir la densidad del lodo, ¿qué me disminuyó? La presión hidrostática. La presión hidrostática. Por lo tanto, si yo estoy en una formación productiva, puedo tener una surgencia, ¿cierto? Ahora, ya vimos que puede variarnos la densidad. Ahora, ¿qué pasa si nos varía la altura de nuestro lodo? Recuerden que nosotros, esto lo vimos el jueves, si no me equivoco, lo vimos bien el jueves pasado, ¿no, chicos? Cuando nosotros tenemos maniobra, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros sacamos herramientas, ¿sí? ¿Y qué pasa cuando sacamos herramientas del pozo, chicos? Queda vacío en parte. Queda vacío en parte. ¿Y qué disminuye entonces? La altura sería. La La altura de altura. nuestra lodo. Y al disminuir la altura, o sea, ya está variando este parámetro, ¿qué va a variar? La presión hidrostática. Por supuesto, va a variar la presión hidrostática. Entonces, chicos, sepan ustedes que la mayor cantidad, según estudios que se ha hecho, se deben a factores humanos, o sea, la mayor cantidad de surgencias y descontroles que ha habido en los equipos de perforación se deben a errores humanos. Generalmente, los descontroles o surgencias suceden durante una maniobra, ¿sí? Ahora, ¿cuándo también? O sea, en realidad, una surgencia puede suceder cualquier momento, siempre y cuando estemos en una formación productiva, o sea, estemos por llegar o atravesando una formación productiva. ¿En qué momentos ustedes creen que puede suceder una surgencia? ¿Cuándo suceden los accidentes? Por ejemplo, cualquier accidente. Nosotros, en el equipo de perforación, cuando estamos distraídos, cuando estamos confiados, y cuando ustedes durante toda la semana, por ejemplo, de lunes a viernes están a full con las materias, cuando se descontrolan y dicen, no, ya me cansé. Los fines de semana. El sábado a la noche, profe. Los fines de semana, totalmente, o sea, los fines de semana, ¿sí? Ahora, ¿cuándo suceden las urgencias? También suceden esos días, los fines de semana, cuando estamos cerca al cambio de turno, en la madrugada, ¿sí? Por ejemplo, en la madrugada, todos se van a dormir, ¿sí? O sea, todos los jefes se van a dormir, quedan los que tienen que trabajar. Los boquepozos, el enganchador, el perforador, quedan ahí. ¿Sí? Imagínense ustedes un fin de semana, un sábado, a la noche, ¿sí? La gente está relajada o cuando está por salir de descanso. O sea, 14 días es mucho en el campo. Al 10º día ustedes ya están idos ya. Su cuerpo está ahí, pero ustedes ya están de descanso. Entonces, lo que más quieren es que llegue el día 15 y salir de descanso. ¿Sí? O a veces, por ejemplo, 12 horas es mucho tiempo estar trabajando.
y a las 8 horas ya te cansás. Y ya de mala gana a veces hacer las cosas. Entonces, cuando todos esos ítems se juntan, puede suceder una urgencia. Uno, por ejemplo, el fin de semana, los jefes están durmiendo, se quedaron a mirar boxeo hasta tarde, y el domingo es día del asado, y duermen, o sea, duermen temprano, sacan su reporte y luego se van a dormir. O sea, es un día relajado. Entonces, están durmiendo y uno se relaja el sábado, a la noche, a la madrugada. Y ahí omite muchos pasos a veces. Y ahí es donde tenemos una urgencia. Cuando estamos en el cambio de turno, cerca del cambio de turno, por ahí faltando 2 horas, 7 de la mañana, 8 de la mañana, porque el cambio puede ser a las 8 de la mañana, a las 6 de la mañana vos ya ni mirás, capaz que el nivel de las piletas, te relajás, ya estás con un poco de sueño y estás esperando el cambio de turno, descuidases. Y ahí, en ese momento, se te puede venir las urgencias, ¿sí? Entonces, siempre cuando estamos descuidados, es probable que tengamos una urgencia. O sea, durante los cambios de turno, los fines de semana, la madrugada, ¿sí? Es donde suceden las urgencias. Y eso está comprobado, ¿no? Entonces, cuando nosotros sacamos herramienta, entonces, no llenamos el pozo como corresponde y disminuye la presión hidrostática y podemos tener una urgencia, ¿sí? También nosotros podemos inducir a una urgencia. Sí, podemos inducir a una urgencia. ¿Cómo? Cuando nosotros terminamos de perforar y estamos en una formación productiva, imagínense, ustedes terminaron de perforar y están en una formación que tiene gas y sacan rápido la herramienta. El trépano, ¿qué diámetro tiene? El diámetro del pozo. Bien, entonces imagínate vos sacas rápido tu herramienta. ¿Qué va a pasar? Va a haber un pistoneo. Va a haber un pistón. Imagínense una jeringa. Y sobre todo, si tenés un lodo viscoso, ¿sí? Si sumamos a que sacan rápido la herramienta, y tenemos un lodo que tiene valores de gel altos, ¿sí? Entonces, al sacar rápido, el lodo, al ser viscoso, no va a tener tiempo de bajar, y además va a ser vacío el trépano. Y tipo jeringa va a ser. Y nosotros lo vamos a inducir a una urgencia, ¿sí? También podemos, por ejemplo, cuando estamos bajando, si bajamos muy rápido, podemos hacer una compresión. Cuando nosotros hacemos el pistoneo, en inglés le llaman swap, ¿sí? ¿Qué es esto? Este es el suaveo, ¿sí? Cuando sacan rápido, lo suaveamos al pozo. A ver, vamos a ver un videíto que nos habla de las causas de una urgencia, ¿sí? ¿Comparto el video, chicos? No, No se ve, Subimos profe. los archivos. todavía no. Bien. Ahora, Todavía no, No. profe. Todavía no. Ahora se ve, profe. bien. Bien. Vean las causas de una urgencia, lo que ya hemos visto, ¿sí? Cuando nosotros estamos perforando,
tenemos por un lado la presión hidrostática que nos genera el lodo y por otro lado la presión de formación. Habíamos dicho que siempre la presión hidrostática debe ser un poco mayor que la presión de formación, igual o ligeramente mayor. Y ahora observen los manómetros, ¿sí? Fíjense, mientras perforamos, la presión de formación, ¿cuánto tiene? Está a su mano izquierda la presión de formación. ¿Cuántos PSI tenemos? ¿O cuánto tiene la presión de formación, perdón? 2800, 3000. 2900. 3.000, casi 3.000, ¿sí? ¿Y la presión hidrostática cuándo tiene? 3200. 3100, 3200. 3.300 más o menos, ¿no? O sea que es mayor la presión hidrostática, ¿sí? Fíjense que cuando vamos perforando, en realidad ya no viene a ser presión hidrostática, ¿no? Fíjense cómo baja la presión hidrostática y al bajar la presión hidrostática, ¿qué va a pasar? Va a ingresar fluido de formación al pozo. Va a ingresar, como se ve, fluido de formación al pozo, ¿ve? Esta presión que era menor, ahora es mayor, ingresa y tenemos ¿qué? Tenemos un Una kit, o surgencia. sea, tenemos una surgencia. Bien, otros casos, dice. Cuando estamos sacando herramienta, TRIP, ¿qué habíamos dicho con el nivel de lodo? Que disminuye. Nos disminuye y al disminuir, ¿qué va a pasar? Acá podemos ver claramente, ¿no? ¿Qué pasa? Que baja la presión hidrostática. Y entonces, ¿qué va a pasar con la presión de formación que es mayor? Va a ingresar fluido de formación. ¿Sí? Ahí tenemos una surgencia. Cuando nosotros lo suaviamos, suaving, ¿sí? Sacamos rápido, no dejamos que baje y ingresa fluido de formación al pozo. Disminuye la presión hidrostática y va a ingresar fluido de formación al pozo. ¿Sí? Ahora, por ejemplo, ¿puede suceder una surgencia y una pérdida a la vez? Sí, Puede suceder. ¿Va a ser de la misma formación? No. No sí, va a ser de la misma. ¿no? No, ¿por qué? Mira, porque vos tenés abajo, tenés la formación productiva y arriba es otra formación que está depletada. Entonces, o sea, en el mismo pozo puede haber surgencia y pérdida, pero no va a ser en la misma formación, distintas formaciones, distintos niveles. ¿Estamos? Sí, Porque profe. una está presurizada y la otra no. O sea, Ujú. una tiene presión normal, anormal, y la otra que tiene presión Subnormal. subnormal. ¿Sí? Sí. Entonces, ojo con eso. Si alguna vez le preguntan, ¿puede haber surgencia y pérdida a la vez en un pozo? Sí, puede haber, pero si son en distintas formaciones. O sea, que en una se produzca la pérdida y otra te aporte. Es posible. ¿Sí? Entonces, al haber pérdida, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Va a bajar el nivel. Como estamos en formación productiva, va a ingresar fluido de formación al pozo. ¿Sí? ¿Está claro, chicos? Sí, profe. ¿Alguna pregunta?
¿La presión de formación es la que causaría la fractura, profe, en ese caso, o sería la misma presión de O sea, hidrostática? puede ser una fractura, o sea, una zona depletada, o sea, de baja presión. Entonces, con el lodo nomás lo fractura, pero son compresiones subnormales. Profe, Sí, profe, y por ejemplo, no hay otra forma donde yo pueda ver esto que me dé indicio a que pueda haber una surgencia, ya sea en la cabina, donde... sí, a eso vamos, tranquilo. Perdón, a ver, acá un Menos, poquito. A eso vamos, Colque. Tranquilo. Bien, ahora, ¿qué era el triptán, chicos? Este concepto yo quiero que lo entiendan y lo vuelvo a repetir. ¿Qué habíamos dicho del triptán? A ver, ¿quién me dice qué es el triptán? Es un tanque de reserva donde se acumula el lodo desplazado. Ahí voy. Papá. No, ya voy. Bien, está bueno. En realidad es un tanque, sí, pero no es de reserva. Es un tanque que lo usamos exclusivamente cuando tenemos que. Maniobra. Cuando tenemos maniobra. O sea, uno o dos tanques. En este caso nosotros tenemos dos tanques de 50. Generalmente son tanques de volumen reducido, o sea, 50 barriles, ¿sí? Que nos sirven que lo usamos durante las maniobras y nos sirven para recibir el desplazamiento del pozo o llenarlo al pozo cuando estamos sacando. O sea, cuando estamos sacando herramienta, sirve para llenarlo. Y cuando estamos bajando, sirve para recibir el desplazamiento, o sea, lo que las barras, digamos, desplazan cuando nosotros ingresamos en el pozo, ¿sí? Es una pregunta de examen que es el triptán, chicos. Bien, ¿cómo es el triptán? En realidad el triptán es un tanque, ¿sí? De un volumen conocido. ¿Comparto pantalla, chicos? Sí, profe. Bien, miren, este tanque, 50 barriles, va conectado al pozo, fíjense, a través de una centrífuga. Yo al pozo, antes de sacar herramienta, o sea, cuando yo empiezo a sacar herramienta, directamente o sea, conecto el pozo con el triptán. ¿Sí? El pozo está lleno. El triptán también va a estar lleno con 50 barriles del en sí. Ese es el volumen del triptán. Entonces, cuando yo empiezo a sacar mis herramientas, ¿sí? La centrífuga funciona todo el tiempo. Entonces, llena el pozo. Una vez que está lleno, rebalsa y vuelve al triptán. Y así. Cuando está lleno, rebalsa y vuelve al triptán. ¿Sí? Nosotros habíamos dicho que hacemos un control, o sea, cuando sacamos herramientas, cada 5 tiros, por ejemplo, me baja 3 barriles, por ejemplo. Eso es por norma, o sea, por el volumen que te. Entonces, en el triptán, ¿cuánto me tiene que bajar? Los 3 Si barriles. acá, 3 barriles, ¿sí? Si yo saco 5 tiros, me tienen que bajar 3 barriles, porque eso es lo que yo estoy llenando, echando al pozo, porque saqué 5 tiros, ¿sí? Entonces, en el pozo se llena una planilla. Cada 5 tiros me debe bajar el triptán 3 barriles. ¿Y qué pasa si yo saco 15 tiros? En 15 tiros me tienen que bajar ¿cuántos barriles? 9 barriles, ¿sí?
Y yo saqué 15 tiros y me bajó 7 o 8 barriles. ¿Qué pasa? Puede El ser que trip-tap, esté entrando fluido al pozo. exactamente. ¿Y qué pasa si yo en vez de que, digamos, de que me sea 9 barriles, que me bajan 15 barriles? Yo saqué 15 tiros, me tenía que bajar 9 barriles. Y en vez de bajarme 9 barriles, ¿sí? Me bajaron 15 barriles. ¿Qué está pasando? Hay algo dentro del pozo que está ocupando un volumen. Una pérdida. Una formación está admitiendo. Claro, porque yo, recuerden, si yo saqué 15 tiros, me debería bajar 9 barriles, ¿sí? Y me bajó 15 barriles. O sea que el lodo se está yendo para algún lado, ¿cierto? Bien, pero no nos mareemos con esto, ¿sí? Nosotros vamos a hacer, en la práctica, vamos a hacer un tema aparte de esto. Ya lo hicimos el otro día, ¿se acuerdan? Pero yo quiero que ustedes lo manejen bien eso, así que ese tema lo vamos a ver en una clase cuando estemos haciendo los ejercicios aparte, ¿sí? ¿Cuál es la función del trip-tap? ¿Bien? Bien, ahora sí vamos a lo que dice su compañero. ¿Sí? Colque está desesperado. Bien, Colque. Una surgencia no es un hecho súbito, chicos. No es algo que sucede de pronto. Es como una enfermedad, te va dando pautas, te va dando, ¿sí?, señales, te va diciendo, che, aquí estoy. Recuerden, el pozo chico les habla. El pozo les habla, ¿sí? Y bueno, a veces no lo escuchamos. Un primer síntoma que podemos tener cuando estamos en una formación productiva es un drilling break, ¿sí? Hace rato nosotros mirábamos, ¿y qué es el drilling break? Es un quiebre en la perforación, ¿sí? ¿Qué pasa cuando yo estoy, por ejemplo, cuando yo estoy perforando unas lutitas, ¿sí? Mi ROP es 3 metros por hora, ¿sí? Las lutitas. ¿Y qué habíamos dicho que la roca sello, de qué litología era? ¿Cómo tenía que ser la roca sello en una trampa? Impermeable. Impermeable, o sea que una lutita puede ser una roca sello, ¿sí? Entonces yo estoy perforando a 3 metros por hora la lutita. Imagínense ustedes que están en la cresta del anticlinal. Y yo estoy perforando a 3 metros por hora. Y luego paso de 3 metros por hora, empiezo a subir la ROP. De pronto estoy en un ratito, en cuestión de 5 minutos, estoy pasando a 8 metros por hora. De 3 salto a 8. Ese es un drilling break. O sea, un quiebre de perforación. Cuando mi velocidad, mi ROP aumenta bruscamente. Y es porque estoy perforando, por ejemplo, unas lutitas y entro a una formación productiva. ¿Y cómo habíamos dicho que es la formación productiva? ¿Qué características litológicas tenía? Permeabilidad y porosidad. Porosidad y permeabilidad. Entonces, cuando yo entro a perforar la roca, ¿sí?, ¿qué pasa? Aumenta mi velocidad, mi ROP. Entonces, ahí, ese es un síntoma, ¿sí?
Ahora, ¿qué pasa cuando el Martin Decker dice variación de peso con el Martin Decker? ¿Qué habíamos dicho de la densidad? ¿Qué pasa con la densidad? Cuando yo bajo mi herramienta y lo sumerjo en el lodo, ¿qué efecto tenía yo? O sea, ¿cuál es el efecto que ejerce la densidad sobre la herramienta? El empuje. A mayor densidad, ¿qué teníamos nosotros? Mayor empuje. Mayor empuje. ¿Sí? Entonces, cuando yo estaba perforando, el peso era, digamos, era un valor. ¿Sí? Porque tenía buen empuje. ¿Y qué pasa cuando me ingresa gas? ¿Sí? Me ingresa gas al pozo, fluido de formación al pozo. ¿Qué pasa con la densidad del lodo? ¿Disminuye? Por supuesto que va a disminuir. El gas es líquido, ¿no es cierto? Disminuye. Y al disminuir la densidad, ¿qué va a variar? El empuje. El empuje. ¿Y qué va a pasar en el Martin Decker entonces? Marca más peso. Aumentaría el peso. Va a aumentar el peso, ¿sí? Ese es por un lado, o sea, me puede variar así. Sin embargo, también puede ser que la presión de formación sea tan alta que me ejerza cierta fuerza sobre la herramienta. ¿Y qué va a pasar con el peso? Disminuye. Disminuye. Entonces, por eso le ponemos variación de peso en el Martin Decker, porque puede, por un lado, aumentar, ¿sí? Por el efecto de la densidad, digamos, del lodo, disminuye el empuje, o por la presión puede levantarlo un poquito. Ahí puede variar. Entonces, por eso no se dice ni aumenta ni disminuye, se dice variación. Ahora, ¿qué pasa cuando la bomba les manda un caudal? ¿Sí? Yo estoy trabajando a 420 galones. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando yo tengo un aporte, una ayudita? O sea, recuerden que nuestro circuito hidráulico es un sistema, ¿cómo es el sistema? Cerrado. Es un sistema cerrado. Entonces nosotros conocemos cuánto está entrando al pozo y cuánto está saliendo. ¿Y dónde vemos eso, chicos? Aumento del caudal de retorno. Tenemos un sensor. ¿Dónde está ese sensor, chicos? La salida lateral. En la salida, en el flow line, ¿sí? Cerca de la shaker, ¿sí? Ya vamos a ver dónde está. Entonces, ese sensor, ¿sí? Que indica en porcentaje, por ejemplo, el 40% está ingresando de caudal. Solo en porcentaje, dice. Y de pronto sube a 50, ahí es un síntoma, ¿sí? Bien, ahora, también tenemos otro síntoma que es bastante claro, que si me está entrando más volumen, ¿sí? Hay más caudal de retorno, ¿qué me va a aumentar también? El volumen de lodo en las piletas, ¿sí? Recuerden que nosotros en las piletas tenemos sensores de volumen, ¿sí? Sabemos cuánto volumen tenemos en las piletas. Sabemos que cada hora te baja medio barril, un barril, dependiendo de la ROP, ¿sí? Eso te debe bajar. Pero si te empieza a subir el volumen, algo pasa. Hay fluido de más.
Y recuerden, o sea, ¿cómo nos vamos a dar cuenta? Bueno, el enganchador mide cada hora los volúmenes, ¿sí? Ya está tabulado, mide cada hora. Además, los sensores, o sea, recuerden que en todo el equipo hay sensores y tenemos un sensor que es el totalizador de volumen, ¿sí? Hay un sensor que te marca cuánto de volumen tenés en las piletas y vos podés programarlo. Si me aumenta 10 barriles, que suene o que se prenda la luz roja. Entonces, si vamos a tener un aumento de tanques, el enganchador va a saberlo y el perforador también. ¿Por qué? Porque tiene un sensor que le va a sonar, ¿sí? En la casilla del perforador. Ahora, en el fondo del pozo nosotros tenemos presión. Imagínense que la bomba para hacer circular el lodo necesita una presión. ¿Sí? Necesita una fuerza. ¿Y qué pasa cuando tiene una ayudita? ¿Qué va a pasar? Ya no necesita tanta presión. No necesita tanta presión y va a disminuir la presión. Sin embargo, va a disminuir la presión y ¿qué va a pasar? Ustedes vieron cuando están, por ejemplo, si se les paró el auto en algún lugar alguna vez, empiezan a pechar y llegan a una bajada y de pronto ustedes están pechando y dejan de pechar, pero el auto se empieza a mover más rápido, ¿no? Se hace menos fuerza, pero se va más rápido el auto. Y eso es porque, bueno, está en bajada. En el caso de las bombas, disminuye la presión porque tiene una presión de formación que le está ayudando para ir para arriba, y eso va a hacer que la bomba haga menos fuerza y vaya más rápido. Entonces, por un lado, disminuye la presión y aumenta los estroques de la bomba. Eso también es un indicio. A su vez, ¿qué va a pasar con el lodo cuando sale por las zarandas? Una vez que, o sea, una vez que tenemos una surgencia, digamos, el lodo va a viajar a través del pozo y va a llegar a las zarandas. ¿Y cómo va a ser mi densidad de salida? Ustedes cuando tengan una surgencia y lleguen a la zaranda van a sentir el olor a gas. Clarito se siente. Además, el lodo va a salir con burbujas de gas. Y la densidad va a ser inferior. Si era 9,5, capaz que te llega a pesar 9 o 9,2 ppg, ¿no? Entonces la densidad de salida disminuye. Sin embargo, ¿sí? El primer síntoma, ¿cuál sería para ustedes? ¿Quién sería el primero que detecta los síntomas, digamos? Perforador. ¿Por qué? Por el cambio brusco en la tasa de penetración. Totalmente. ¿Por qué? Porque, o sea, apenas haya un drilling break, el perforador va a sentir. Y para que, o sea, llegue la densidad de salida arriba, ya tiene que haber pasado un fondo arriba todavía, ¿no es cierto? Ya pasó un buen tiempo. ¿Entienden lo que digo? O sea, el primero que siente, el primer síntoma es este. Porque el perforado, apenas hay un cambio de perforación, va a sentir. O sea, cuando hay un quiebre en la perforación, va a sentir la variación del peso, y ahí también el caudal le va a empezar a variar un poquito. Y después, bueno, va a empezar a aumentar el volumen y bueno, la densidad cuando el lodo esté arriba. ¿Estamos? Bien. Ahora, cuando nosotros estamos perforando y tenemos todos esos pasos, chicos, hay un procedimiento que se llama flow check.
¿Y qué es el flow check? Es observarlo al pozo. Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, cuando tenemos todos esos síntomas, estamos perforando y tenemos un quiebre de la perforación, nos disminuyó la presión, aumentó los strokes, ¿sí? ¿Qué hacemos nosotros? Inmediatamente el perforador levanta la herramienta, ¿sí? Levanta uno o dos trozos y para las bombas. Paramos las bombas, ¿sí? Se para la circulación, se para las bombas y la rotación. ¿Y qué hacemos? Observamos al pozo. Lo dejamos quieto al pozo, como se ve acá. O sea, acá el supervisor, ¿sí? Mi amigo Samuel Palencia estaba haciendo el flow check, ¿sí? Paramos la bomba y el nivel de lodo queda en la pipa. Nosotros de la boca de pozo podemos ver el nivel. Él tiene una linterna en la mano. Entonces, imagínense ustedes observar un tanque lleno de agua, ¿sí? El flow check se hace 15 minutos, perdón, como norma. 15 minutos, parar la circulación y rotación, quieto lo deja el pozo. Quede el lodo como, o sea, tiene que quedar quieto como tanque de agua, como dicen. Entonces, cuando hay una surgencia, por ejemplo, pasado los 5 minutos, el pozo sigue fluyendo, sigue circulando. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Agarramos una servilletita blanca o si no, hojita de coca, lo tiramos al pozo. Y las hojitas de coca y las servilletas son livianitas y se quedan en la superficie, ¿sí? Cuando tenemos urgencia, las hojitas van a seguir la dirección del flujo, ¿sí? Al flow line. Recuerden que el pozo está lleno, hasta el flow line está lleno. Y cuando hay surgencia, el pozo sigue circulando a penita y la hojita de coca que estaba en el medio se van yendo hacia el front line. Penita, 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 y se van. Ahí es un flow check positivo. ¿Sí? Una surgencia puede suceder cuando estás perforando. ¿Sí? Puede suceder. Pero habíamos dicho que la mayoría de surgencias sucede cuando estamos sacando herramientas. Ahora, el flow check es un procedimiento obligatorio aquí en el norte que se debe hacer cuando nosotros terminamos de perforar y vamos a sacar herramientas. Entonces, este procedimiento es obligatorio cuando terminamos de perforar. ¿Qué hacíamos cuando terminamos de perforar cuando teníamos que sacar herramientas? Antes de sacar herramientas, ¿qué hacíamos, chicos? Lavábamos el pozo. Limpiábamos el pozo, lavábamos el pozo. Hacíamos una zaranda limpia o 2 ciclos, dale, o un ciclo. ¿Sí? Entonces, cuando estamos en formación productiva hay que hacer un flow check. Después de circular, después de lavarlo al pozo, ¿sí? Levantamos herramienta y hacemos el flow check antes de sacar herramienta. Fíjense que aquí estábamos ya habíamos perforado 56 tiros, miren. Y ya íbamos a sacar herramienta, por ejemplo. No, sí, 57 tiros teníamos adentro, por ejemplo. ¿Sí? Y estamos por sacar herramienta y estamos haciendo el flow check. El flow check se hace por norma cuando antes de sacar herramienta, cuando estás en el zapato y cuando estás por sacar el VHA. ¿Sí?
Y también si en medio de camino, o sea, en media maniobra, vos observás síntomas, se puede hacer un flow check. Fíjense, este es el flow line, ¿sí? ¿Están mirando, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Comparto pantalla. Bien. Un poquito para ubicarlos. Este es el front line, ¿sí? Cuando estamos circulando, el lodo viene por acá, miren. Esto es shaker, dice, o sea, va para las zarandas, ¿sí? Cuando tenemos maniobra, directamente acá tenemos una válvula y derivamos el lodo que venga al trip tank, ¿sí? Bien. Cuando vamos a sacar, antes de sacar los fierros, hay que hacer un flow check, ¿sí? Entonces el post separa la bomba y el nivel del post del lodo queda acá arriba, así, donde está la marca. Ahí queda lleno, siempre tiene que estar lleno el post. Ahí queda la marca, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando tenés flujo? Cuando tenés que el pozo está aportando, el lodo empieza a bajar despacito, rebalsar por acá por el flow line. Entonces nosotros tiramos acá el nivel del pozo, ahí tiramos de acá hasta la boca del pozo debe haber 3 metros. ¿Verdad? Entonces, ahí tiramos la hojita de coca o la servilleta blanca y con una linterna o con un espejo, miramos y vemos cómo las hojitas viajan así. De a poquito va yendo hacia el front line y bajan por ahí. Y si no, quedan la hoja ahí quietas o las servilletitas quedan quietas. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Sí, profe, se entiende. Sí, profe. Bien. Entonces, ya saben lo que es un flow check. Hay tanto por hablar de esto, chicos, pero bueno, el tiempo siempre. Bien. Ahora, ¿cómo Profe, nosotros? Sí, todos esos síntomas que usted dice de surgencia, ¿se dan de un momento a otro o es gradual? vos vas silvanando, Lucio. O sea, no es que las urgencias, no es un hecho súbito, o sea, ingresa fluido, una vez, o sea, esos síntomas te dan la pauta del momento que está ingresando o empezó a ingresar fluido de formación al pozo. ¿Sí? Ya te dicen, che, está entrando lodo al pozo, está entrando gas al pozo, y vos no le das bola, y sigue entrando, y mientras más entra, es peor. La idea del control de surgencia es detectarlo a tiempo, que entre un poquito nomás y cerremos el pozo. Porque eso es lo que se tiene que hacer. Una vez que dio el flow check positivo, ustedes cierran el pozo y una vez que cerramos el pozo, ya no entra más fluido de formación al pozo, se detiene por lo menos. Y ahí organizamos un procedimiento de ahogo de pozo. ¿Sí? Esa es la idea, detectar las urgencias y cerrar el pozo, evitar que siga entrando más fluido de formación al pozo, ¿sí? Pero yo les decía que, o sea, no es un hecho súbito esto. Te va a decir, el pozo ya te habló, te dijo, mira, me subió esto. Uno, tengo un quiebre de la perforación. 2, la presión. 3, aumento del caudal. Y también me subió, me bajó la densidad. Son pautas que te va diciendo el pozo, que vos tenés que saber interpretarla. ¿Sí? Entonces, mientras más pase el tiempo, peor va a ser. Entonces es importante detectarlo a tiempo. ¿Bien? Decía que una vez que
determinamos que el flow check es positivo, o sea que está habiendo un ingreso de fluido de información al pozo, cerramos al pozo. ¿Y con qué cerramos? ¿Con qué vamos a controlar, chicos, nuestro pozo? En 1901 fue el primer blockout que se tuvo en la historia de la perforación, ¿sí? Por supuesto, el primer pozo fue allá en 1859, creo, en Texas. Los hermanos Drake habían perforado un pozo. Pero un dato histórico, digamos, si bien los hermanos Drake figuran en la historia como los primeros en perforar un pozo de petróleo, en 1901 se da un hecho histórico, o sea, por primera vez se sucede un blockout, ¿sí? En Texas, en Springleton, sucede un blockout. Y estaban perforando, chicos, a 1000 pies, o sea, 300 metros y algo. Estaban en una formación de un domo salino. Y ingresaron a la formación productiva y se les vino el gas, el petróleo, porque el pozo de petróleo. Imagínense, eran como 100.000 barriles diarios de petróleo que se tiraban. Y en 9 días, miren, dice que 500.000 barriles de petróleo se derramaron esa vez, en 1901. Desde ahí empezaron a buscar formas para controlar ese tipo de problemas, ¿no? Entonces, recién en 1922, James Smither y Cameron, ¿sí? En Texas, inventaron o patentaron las primeras BOPs, ¿sí? Recién en 1922. Y de ahí cambió la historia, ¿no? ¿Por qué? Porque ya teníamos una forma de controlar los descontroles, por así decirlo, ¿sí? De ahí en adelante fue otra historia. De hecho, Cameron es una de las marcas más conocidas de BOP. Tenemos Cameron, tenemos Hyril, tenemos Towson, ¿sí? Que son dentro de las más conocidas marcas de BOPs que se manejan en el rubro. Bien. Nosotros para controlar el pozo tenemos todo un equipo de control de surgencia, ¿sí? Hace rato su compañera decía que tenemos por un lado las BOPs, ¿sí? ¿Qué otro equipo más tenemos? A ver. El shock manifold. El shock manifold, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más, chicos? Los separadores de gas. Los separadores de gas. ¿Qué más? ¿Cómo nosotros vamos a controlar nuestras urgencias? Profe, no sé si se acuerda cuando vimos Perfo 1, usted nos decía que había una línea de quema que iba a un mechero por si había una burbuja de gas y... Bien, esta que ven acá, estoy marcando, esa es la línea de pánico. Esa es la línea que va al quemador. En caso de que, por ejemplo, tengamos gas y no se pueda controlar, esta línea que va al quemador es la línea de pánico. Derecho al quemador. ¿Sí? Es parte de lo que es nuestro shock manifold. ¿Sí? Entonces, nuestro equipo de control de surgencia va a ser, por un lado, las BOPs, ¿sí? El shock manifold, tenemos un desgasificador, separador de gas, ¿y qué más tenemos? ¿Cómo vamos a abrir y cerrar el manifold? Digo, las BOPs, ¿cómo la vamos a abrir y cerrar? ¿De dónde la vamos a abrir y cerrar?
tenemos un comando que se llama acumulador. ¿Sí? El acumulador generalmente está lejos de la subestructura, 10 metros más o menos, por si sucede algún incendio y nosotros podamos apagarlo, ¿no? Entonces, ¿el acumulador qué será? Es el comando para abrir y cerrar las BOPs. Es un equipo especial que nos va a permitir abrir y cerrar rápido las BOPs. ¿Sí? También tenemos un comando del shock manifold, de la válvula aguja, del super shock, que es la válvula aguja, que está acá arriba, que nos va a permitir abrir y cerrar la válvula acá. ¿Sí? Eso es para cerrar, por un lado, el espacio anular y por el interior que tenemos, si queremos cerrar el interior del sondeo. ¿Puede ser la RAM? No, es para el interior del sondeo. El RAM es para cerrar el espacio anular. Ya lo vamos a ver enseguida. Pero esto, ¿se acuerdan de la columna de perforación? ¿Cómo estaba formada la columna de perforación? Un Kelly era. El Kelly. ¿Para qué nos servía el Kelly? ¿Qué tipo de Kelly teníamos? Cristian Humere, ¿qué teníamos? El otro no me sale el nombre. ¿Cómo, profe? ¿Cómo se llama la válvula que nos sirve para cerrar el interior del sondeo? No me acuerdo. La Kelly Cook. La Kelly Cook. Tenemos una Kelly Cook upper y una Kelly Cook lower. O sea, upper es de arriba y lower de abajo, low. Ahora, esas válvulas nos sirven para cerrar el interior del sondeo. Nosotros con la BOP vamos a cerrar el anular, ¿sí? Eso lo vamos a ver más enseguida. Pero recuerden, con nuestro equipo de control de surgencia cerramos el espacio anular y también cerramos el interior del sondeo. Cuando estamos con vástago, cerramos con la Kelly Cook, upper o lower. Y cuando estamos con top drive, ¿qué válvulas teníamos? A ver si alguien se acuerda. Piensen un ratito, déjenme que tome agüita. Piensen cómo se llama la válvula que teníamos en el top drive que nos permitía cerrar el interior del sondeo, de la columna de perforación. A ver, chicos, cuéntenme cómo se llama. Hola. ¿Cómo se llama esa válvula? Se llama IBOP, chicos. Inside Blowout Preventer. Esa es la válvula del top drive. ¿Estamos? Ojo, chicos. Recuerden, ustedes ya están en Perfo 2. Si no se acuerdan algunas cosas, avísenme. Hacemos una clase de refuerzo. Eso tienen que conocerlo. Bien. Vamos a ver primero nuestras BOPs, ¿sí? ¿Qué son las BOPs? Para empezar, imaginen, para empezar,
tengan una idea de cuánto mide esto. ¿Cuánto creen que mide esta BOPs? Desde acá, desde donde estoy marcando, es la base, hasta acá arriba. ¿Cuánto creen que tiene? A ver, un número. 4 metros, profe, por ahí. 4 metros, dice acá. ¿Qué es esto que ven ustedes acá? ¿Alguno tiene idea? Este tubo. A ver, alguno que sea inteligente y me diga qué es ese tubo. Bien. ¿Saben qué es esto, chicos? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Quién me dice qué es esto que hay acá? Ah, la vaina. Entonces, bien, bien, a mí me gusta, es la vaina. ¿Sí? Entonces, imagínense cuánto de largo tiene que tener para que entre la barra ahí. Miren que está al aire acá, ¿no? ¿Será 4 metros, como dice su compañero? ¿Cuánto de alto debe tener la subestructura más o menos? Este es un equipo grande para empezar. Este es un 10 equipo de metros, 3000 HP. ¿Cuánto? 10 metros. De Boque Pozo hasta acá, hasta el nivel del piso, tenía 10,50. Entonces, más o menos, así a grosso modo, debe tener como 8 metros, 7 metros acá, más o menos. 7, 8, 9 y medio. 7,50 debe ser más o menos, ¿sí? Estas válvulas son válvulas robustas, chicos. Entonces, mi BOP, que es Block Out Preventer, son válvulas preventoras de reventones. ¿Y en qué consisten? ¿Sí? ¿Para qué nos sirven? Estas válvulas nos permiten cerrar el espacio anular del pozo. ¿Qué quiere decir? Que yo tengo una herramienta dentro del pozo, imagínense, y yo voy a cerrar alrededor de esa herramienta todo el anular, ¿sí? ¿Cómo está formado todo esto se llama stack de BOP. Es como una columna de BOP, ¿sí? Está formada por una válvula superior que se llama una válvula anular, una BOP anular le llaman, que nosotros en perforación le decimos high drill directamente por una cuestión de costumbre. Los colombianos le dicen cebolla, le dicen, porque es roja y es redonda, ¿sí? Tenemos una BOP anular y estas BOPs que están acá son BOP a esclusas o RAMs, que es lo que decía su compañera recién, ¿sí? Y esto de acá es un tubo que está adelante, que es la vaina, como decía su compañero. Ahí metemos un trozo. Entonces, imagínense, esto debe tener como, a ver, el tiro tiene 9,50, 7,50 debe tener esto. 8 metros debe tener. Porque la barra va, sí, más o menos. Desde acá hasta la boca pozo, ¿no? Bien. Esta es la BOP anular. Esta es la BOP a esclusas, ¿sí? Este es el drilling spool, es un adaptador que nos va a permitir derivar el fluido del pozo directamente al choke manifold, ¿sí? Y acá tenemos otra BOP a esclusa, simple, esta es una BOP doble, ¿sí? Y acá abajo, bueno, la cabeza de pozo. Y debajo de la cabeza de pozo, ¿qué tenemos? El casing, ¿sí? Bien, ¿qué es las BOPs? Son
un juego de válvulas, ¿sí? Que son hidráulicas, son bastante grandes, ¿sí? Que soportan mucha presión y son versátiles, ¿sí? Vamos a verla cada una. Y que nos permiten cerrar el pozo, ¿sí? Podemos cerrarlo al pozo con herramientas dentro o sin herramientas dentro, ¿sí? Para eso vamos a tener distintos tipos de esclusas. Gracias a esta BOP nosotros podemos cerrar el pozo, pero podemos mover herramientas si queremos, estando el pozo cerrado, ¿sí? Podemos circular, ¿sí? Bien, vamos a empezar por la Hydril. ¿Qué es la Hydril? Es la que está arriba, ¿sí? Es una válvula hidráulica exclusivamente. Y por supuesto tiene una carcasa que es metálica, ¿sí? Y en su interior tiene un empaque de goma. En la UNSA tenemos el empaque. Habíamos llevado uno que nos donaron de Macueta. En el aula 9 está en el fondo, si alguna vez van, tenemos este empaque. Es un empaque, es un elastómero, ¿sí? Que tiene en la punta unos dientes de acero que le dan rigidez, ¿sí? ¿En qué marcas tenemos la Hydril? Tenemos Hydril, o sea, estas BOP anulares, Hydril, Cameron, Schaffer, Towson, son las más conocidas. Son americanas, por supuesto, ¿no? ¿Qué características tienen estas válvulas? Que son exclusivamente hidráulicas. O sea, abren y cierran mediante aceite hidráulico, ¿sí? Y pueden cerrar desde diámetros de un portamechas de 11 hasta cerrar sin nada. Pueden cerrar sobre un cable de perfilaje que tiene 7 octavos o sin nada, ¿sí? Esta goma se puede cerrar sin que haya herramienta. Sin embargo, cuando vos cerrás la Hydril, cuando no tenés herramienta, o sea, te sirve para una vez, para esa vez, para cerrarla completamente el pozo, y de ahí tenés que cambiarla la goma, o sea, el empaque, ¿sí? Entonces, esa es la versatilidad que tiene, que te cierra sobre cualquier diámetro, sea cuadrado, sea redondo, sea espiralado. La goma se adapta al cuerpo, ¿sí? Ese es un tipo de BOP. Ahora, el tipo de, ese es el anular. Tenemos la BOP parciales, que pueden ser simples o dobles. ¿Y cómo están formados? Tienen un sistema de cierre hidráulico y además también puedes cerrarlo mecánicamente en caso de contingencia, ¿sí? Y consiste en o sea, son cilindros hidráulicos nada más, que tienen unos rams, como se puede ver acá. ¿Pueden ver los rams? Estos rams pueden ser de diámetro definido, o sea, para las barras de sondeo, pueden ser ciegos o pueden ser de corte. Los de barra de sondeo se llaman piper rams. Los que son de ciegos nada más se llaman blind rams. Y los que son de cierre y de corte, o sea, ciegos y de corte, se llama blind shear rams. ¿Sí? Profe, ¿podría repetir, por favor? Sí. O sea, una válvula exclusa puede ser una simple, una válvula, una BOP exclusa, ¿sí? Está formado por unos cilindros hidráulicos, ¿sí? Estos son cilindros hidráulicos que se mueven y está formado por un ram, que es el que te va a cerrar el pozo. Estos son los rams, ¿sí? El piper ram es el que tiene la forma del diámetro de la barra de sondeo. Lo vamos a ver en un videito, no se preocupe.
El blind ram es el ciego. Cuando no hay nada, no tenemos herramienta en el pozo, lo cerramos. ¿Sí? Y el cierre total o de corte es el blind ram, shear ram. Es el que te corta. O sea, en las barras, en las BOP exclusas, estos rams son los que cambian. ¿Bien? Ahora, la BOP exclusa puede ser simple como esta o puede ser doble como esta. O sea, simple como esta o doble como esta. ¿Bien? Hay distintas marcas. Esta, por ejemplo, es una doble Heidril, ¿sí? La otra era Cameron, ¿sí? Fíjense que los rams de la BOP y estos empaques lo tenemos en la UNSA. Esto lo conseguimos donados. Una parte de la esclusa es el RAM. Y este RAM tiene cuerpo metálico. Estos cuerpos metálicos deben pesar por lo menos 60, 70 kilos. ¿Sí? Y tienen unos empaques de goma, de elastómeros de goma. ¿Sí? Este, por ejemplo, tiene un diámetro definido en el medio. Y se cierra alrededor de la barra de sondeo. Si vos estás trabajando con barra de sondeo de 5,5, tenés que poner un empaque de 5,5. El RAM tiene que ser de 5,5. ¿Por qué? Porque vamos a cerrar alrededor de una barra de sondeo, del cuerpo de la barra de sondeo. ¿Bien? ¿Cómo vamos con el tiempo, chicos? ¿Qué hora es? 7:37. Bien. Este es el de corte, fíjense. Es como una cizalla y también ciego a la vez. ¿Sí? Y hay otro tipo de esclusa que es variable, tiene los croqueles. O sea que te cierran sobre determinados diámetros. Puede ser de 3 pulgadas a 5,5. O sea, siempre hablando del cuerpo de la barra, porque vamos a cerrar alrededor de la barra. O puede ser de 2/7 a 5. ¿Sí? Puede ser como estos croqueles, como estos dedos o estos croqueles. ¿Sí? Depende de la marca. Bien. Aquí más o menos le da la altura. Ahora lo que quiero es que veamos los videos para que puedan entender mejor. ¿Sí? Lo mismo en el manual tenemos, chicos, ¿no? Bien, veamos el anular. Avísenme si estoy compartiendo pantalla, chicos. ¿Comparto pantalla, chicos? Sí, profe, está compartiendo. Bien, fíjense, este es el preventor anular, la BOP anular, que está ubicada en la parte superior del stack de BOP. Si un stack de BOP tiene un BOP anular, puede tener, en este caso es una BOP doble, como la que teníamos, y de ahí viene un drilling spool, que es el derivador. De ahí una BOP simple. Hay distintas configuraciones. El API te da varias opciones para armar, digamos, te recomienda, ¿no? Bien, veamos. Ese es el empaque de goma. ¿Pueden ver? Tiene unos cilindros hidráulicos que cuando se levantan, cierra la goma. ¿Sí? ¿Pueden ver, chicos? Sí, profe. Sí, profe, se ve. Bien, este es un elastómero y acá tienen unas uñas, ¿sí? El cierre de la BOP anular es solo hidráulico, nada más, ¿sí? Y generalmente la primera que se cierra.
¿sí? O sea, siempre optamos por la anular, la hybrid siempre, ¿sí? Porque es bastante simple, ¿sí? Y se adapta, lo mejor que tiene es que se adapta a cualquier superficie. O sea, no solo a una barra de sondeo, ¿no? Sino podemos cerrar portamechas, podemos cerrar incluso el Kelly y cierra. Pero va a cerrar, fíjense ¿qué es lo que ven ustedes acá? ¿Qué sería? El espacio anular, ¿cierto? Esta es nuestra barra de sondeo y acá es el espacio anular. Por eso dice que cierre el espacio anular. ¿Está claro eso, chicos? Sí, profe. O sea, siempre que lo cerramos, tenemos que cambiar el elastómero ese. ¿O ese? No, no. Lo cambiamos cuando lo cerramos sin nada. Porque eso se puede cerrar el pozo sin tener nada de herramienta. Recién lo cambiás. Pero si vos cerrás sobre un portamecha, sobre una barra de sondeo, ningún problema. Sino que se deforma. Acá tengo otro videíto que ese nos va a ayudar. ¿Estoy compartiendo pantalla, chicos? Sí, profe. Sí, ¿Qué ven? la BOP. Un stack de BOP, ¿cierto? Bien. Fíjense cuando nosotros estamos circulando cómo va el fluido. ¿Sí? Va por el interior y vuelve por el espacio anular. Y bueno, cuando estamos perforando normal, todo bien, pero cuando tenemos entrada de fluido de formación al pozo, ¿sí? Ahí se nos complica. Entonces el lodo, el gas, va a subir a superficie. ¿Sí? Si nosotros no tenemos las BOPs, vamos a tener un bloqueado. ¿Sí? Ahora, ¿cómo está formada nuestra BOP? ¿Sí? Veamos. Tenemos el anular siempre, ese es el que está arriba, ¿no? Tenemos Blin RAM, Shear RAM, Piper RAM, depende de la configuración que tengas. Fíjense cómo son. Ahí tenemos el pozo y tenemos la herramienta. Ahí está el pozo y la herramienta. Está girando la herramienta, ¿sí? Entonces, el de abajo es Piper RAM. El Piper RAM, fíjense, este circulito de acá es la barra de sondeo, ¿sí? Ustedes pueden ver acá qué es lo que estoy marcando yo, chicos. ¿El anular? El anular es eso. Entonces, yo cierro mi Piper RAM, estoy cerrando el anular, o sea, cierro alrededor de la barra de sondeo y ahí el anular, ¿sí? Entonces, el Piper RAM tiene el diámetro de la barra de sondeo, pero del cuerpo, chicos, no del tool joint. Entonces, yo cuando voy a cerrar BOP, es importante que levante mi herramienta y ponga en posición de cuña. O sea que el tool joint tiene que estar como a 1 metro casi de la mesa rotary. Ahí me garantiza que mi Piper RAM me va a cerrar sobre el cuerpo y no sobre el tool joint. ¿Por qué? Porque si yo cierro sobre el tool joint, no me va a cerrar el Piper RAM. ¿Por qué? Porque tiene otro diámetro el tool joint. ¿Sí? El diámetro, si yo digo una barra de 5, es el cuerpo de 5. El tool joint tiene generalmente 6,5, 6, 7 octavos más o menos. Entonces tiene que tener una posición también la barra. Bien. Este es el Piper RAM. ¿Sí?
Ahora tenemos el Bleed Shear RAM, ¿sí? O sea, cierre de corte. ¿Para qué nos sirve? Esto se usa en caso de emergencia, ya, pero no se la usa. Directamente te sirve para cortar la herramienta, ¿sí? Por eso es Bleed Shear RAM. Te corta y te cierra el espacio anular. Pero ahí, ¿qué problema tenés? Imagínense, están en una surgencia y cortan la herramienta. ¿Qué problema van a tener, chicos? Pérdida de herramienta. Y hay que ir de pesca después, profe. O sea que ese es un gran problema, ¿cierto? Imagínense ir de pesca y estar en surgencia. Es mejor no cortar. Entonces ya vamos a ver que la mayoría de equipos ponen una trabita para esta BOP, porque alguno por error puede activarla. Bien, estas BOP, o sea, las RAMs, las BOP que son con RAMs, a esclusas, tienen cierre hidráulico y en caso de emergencia, en caso de contingencia, podemos cerrar manualmente. Tienen unos volantes grandes y podés cerrar tiene un gusano y este gusano pecha al pistón, pero solo podés cerrar. Esa es la diferencia que tiene con con la BOP Hydril. ¿Por qué? Porque la Hydril o la anular solo se abre y se cierra hidráulicamente. Esta no. Esta se cierra y se abre hidráulicamente y además tiene para cerrar en caso de emergencia manualmente, mecánicamente. ¿Sí? Bien. La de arriba es el Blink RAM, que nos sirve para cerrar el pozo cuando no tenemos herramienta. ¿Y cuándo podemos usarla, por ejemplo? ¿Cuándo voy a usar esa BOP, chicos? Cuando estoy por entubar, profe, cuando saco herramienta. Sí, pero ¿en qué momento exactamente? Solo es poco tiempo que está sin herramienta el pozo. Puede ser cuando estás por entubar y también cuando vas a cambiar de trépano, ¿no? Sacas todo el VHA y cerrás. Yo les había contado que una vez se cayó, ¿qué se cayó acá adentro? Se cayó un trépano, chicos. Y si no estaba cerrada esta BOP, ¿qué pasaba con el trépano? ¿Dónde iba a parar? Fondo del pozo. Al fondo del pozo. Y eso iba a ser un problema, ¿eh? Ya seguro que te despiden. ¿Sí? Entonces, el Bleed RAM se usa cuando vos terminás de sacar el trépano, sale el trépano, ni bien sale el trépano, hay que cerrarlo. ¡Pac! Listo. Entonces, ¿para qué? Para resguardar el pozo. Por un lado, la surgencia y por otro lado, puede caer alguna herramienta por accidente. ¿Sí? Bien. Y bueno, la anular y hemos visto cómo es un packer y bueno, ahí por ejemplo se cierra sin nada. De toda la BOP, la más versátil es la Hydril, pero tiene una desventaja. Esta BOP, por ejemplo, te cierran a 10.000 PSI, te aguantan. Esta te va a aguantar solo 5.000 PSI de presión. Estas te aguantan más presión. Las BOP están diseñadas para aguantar presión de abajo para arriba. Se prueba presión de abajo para arriba, nunca de arriba para abajo. ¿Sí? ¿Dudas respecto a de la BOP? Profe, ¿y en qué situaciones se usaría la de corte? El RAM. No lo usamos. No, directamente no lo usamos. ¿Comparto pantalla, chicos? Seguimos los archivos, profe.
Ahora, Ahora sí. Ahora sí. ¿qué están leyendo? Cameron. 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 Ahí está una BOP doble, fíjense. ¿Sí? Tenemos arriba la Blin Ram y abajo Piper Ram. Fíjense dónde va el Tujoy. Tenemos una surgencia y cerramos en la barra de sondeo, ¿sí? Fíjense el Tujoy dónde queda. Ahí cerramos el Blin Ram primero, digo el Piper Ram a la vuelta del Tujoy. Bien. Y ahí cortamos, por ejemplo. Ahí corta, fíjese. Todo hidráulicamente, ¿no? Fíjense los tornillos cómo se cierran. ¿Se pudo ver, chicos? Sí, profe. Bien. Estoy ocupado, no puedo contestar. Bien, chicos. A ver, otra cosita más. Ya casi estamos en el tiempo, ¿no? Un último videito. Chicos, el jueves, ¿podemos tener clase? ¿O es feriado? Chicos, es feriado, ¿no? Es feriado, pero se puede tener clase, profe. O sea, no solo Usted es el uno, profe, todos, así ¿qué que... decir? Porque si no, Usted es no, el está profe, bien, o así sea, que... yo prefiero tenerlos atentos, o sea, yo quiero que atiendan, si no quieren, no tenemos, listo, lo pasamos para el sábado. No le van a habilitar el Zoom, ¿no? Si es feriado. Sí, Pero puede, sí, da igual sí, con el de usted, ¿no? lo pasemos para el sábado mejor, ¿sí? Si no, comparto pantalla con ustedes. Sí, Sí, profe. profe. Bien, ese es un RAM, este es un Piper RAM, ¿sí? Fíjense, ese es el Piper RAM, ese es el cuerpo de la BOP, el que te sella el espacio anular, ese es el que le decía que pesa 70 kilos más o menos, y este es el empaque, ¿sí? Aquí le viene el diámetro de la barra de sondeo, ¿sí? Pero así de robusto es el RAM. Y lo que se cambia generalmente cuando hacemos pruebas de BOP, porque hay que probarla, son los empaques, ¿sí? Cada 5 años se le hace se desarma toda la BOP y se le hace una prueba. Pero cuando falla la BOP, por ejemplo, pierde por algún lado, lo que se cambia son los empaques. Todo el cuerpo es de metal puro, ¿sí? Todo el cuerpo es de metal. Los empaques son de goma. Pero imagínense, tiene que ser así para aguantar tanta presión, ¿no? Esos empaques nosotros tenemos en la UNSA. Conseguimos de 13,5 octavos, ¿sí? Fíjense, son los empaques nuevos. Bien, chicos, igual mañana tenemos clases. Bueno, hay que ver si continuamos con esto, capaz que el profe quiere explicar algunas otras cosas. No sé si nos deja, seguimos nosotros.
igual, chicos, en el material que yo les di, tienen todo lo que les estoy hablando, está en el manual de Well Control, ¿no? En el capítulo 10 está todo lo que es herramienta de control de surgencia, ¿sí? Incluso van a ver que les dice cuánto es la presión de trabajo normal de una anular, ¿sí? Que son 1500 PSI. De una anular, la presión de cierre, perdón, es de 800 a 1000 PSI, dependiendo de la marca. Y una exclusa, ahí les dice que se puede cerrar con 1500 PSI. ¿Sí? Todos esos datos están escritos ahí en el manual. Bien, yo creo que hasta acá nomás, chicos. ¿Profe usó la Blinking RAM? ¿Le tocó usarla? ¿O estar en situación donde la tengan que utilizar? No, ese es un tema muy, 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 muy importante, Lucio. Porque mira, a ver, déjame ver un poquito. A ver si puedo. O sea, tengo entendido que esa es la última, de última situación se utiliza eso. Claro, mira, en última instancia, sí. Mira acá, ¿podés ver, Lucio? Sí, se ve. ¿Qué es lo que ves ahora? Este es el acumulador. Nosotros le decimos CUMI. ¿Por qué? Porque este acumulador originalmente lo inventó Comey. Comey se escribe en inglés. Y nosotros le decimos CUMI. Este, por ejemplo, es un Schaffer. Es un acumulador, es un comando de BOP. Desde acá nosotros abrimos y cerramos la BOP. Este coso que ves acá es el comando para abrir y cerrar la BOP de corte. ¿Por qué? ¿Qué puede ser? Imagínate, Lucio, vos estás de novio, ¿no es cierto? Sí, profe. Bueno, imagínate vos estás en el campo, 21 días. Y en el día 20 vos llamás a tu casa y no te contestan. Es viernes, fin de semana. Y no te contestan. Y por ahí se levanta estás el teléfono. Nervioso, estás de mal humor. Claro, imagínate, levantan el teléfono, escuchás música en el fondo y ¡pam! Lo cuelgan de nuevo. ¿Cómo va a estar Lucio? Alterado.